Aquí está Julio Pereira. Hoy invitamos a escuchar las reflexiones de sus robots. Lapsus es un espacio de difusión y cuestionamiento. Julio Pereira cree en la potencia del error para crear y así dialoga con la inteligencia artificial, siempre dejando lugar a la duda. Hoy estaremos charlando sobre el Moodboard, una herramienta sencilla al tiempo que potente para desarrollar el inicio de un proceso proyectual. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una herramienta visual que seguro muchos conocen o creen conocer, el Moodboard. Nos vamos a basar en algunas ideas clave de el Moodboard, conceptos, técnicas y comunicación visual. La idea es ir un poco más allá, ¿no? Dejar atrás eso de que es solo un collage lindo. Queremos entender bien qué es, qué lo compone según este material y sobre todo cómo funciona, como una herramienta potente de comunicación visual, casi como un idioma propio. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos? La pregunta básica, creo yo. ¿Qué es realmente un Moodboard? ¿Es solo juntar fotos que nos gustan? En él como una herramienta visual, sí, pero estratégica. Es un lienzo, claro, para explorar ideas, sentimientos, conceptos que a veces son medio abstractos. Pero su valor real, diría yo, está en esa capacidad de capturar, de destilar una esencia visual antes de que un proyecto tenga forma final. No se trata de juntar imágenes al azar, para nada. Es una curación, muy intencionada, un proceso meditado, ¿viste? Para condensar una atmósfera, un estilo, una dirección. Es casi como un primer boceto visual de la idea central. Me gusta eso de boceto visual. El texto que revisamos menciona varios pilares: considerar, técnicas, colores, texturas y abstracción. Y aquí es donde creo se pone más interesante porque va más allá de lo obvio. A ver, profundicemos en considerar. ¿Qué significa realmente considerar aquí? ¿Solo mirar bien las fotos? No, va mucho más allá de solo mirar. Implica una reflexión, como decíamos, estratégica que es clave al principio. Antes de buscar siquiera la primera imagen, hay que pararse a pensar. ¿Para qué es este moodboard exactamente? ¿Qué buscamos comunicar? ¿Y a quién? No es lo mismo si es para alinear a un equipo, ¿viste? Que si es para venderle una idea a un cliente o para definir la identidad de una marca nueva o el ambiente de un local. Cada cosita que incluimos, una imagen, una palabra, una muestra de tela, un pedazo de papel, una tipografía, un color específico, todo tiene que elegirse con cuidado. Tiene que resonar con ese concepto central y con el objetivo que tenemos. O sea que la consideración es como el paso cero, la brújula, digamos. Sin esa reflexión previa del para qué y para quién, el Moodboard podría ser, bueno, un montón de cosas lindas, pero sin rumbo, ¿no? Exacto. Podría hasta confundir si no está bien alineado. Justamente, es el fundamento estratégico. Sin esa consideración clara, corremos el riesgo de que sea superficial, ambiguo o peor, que nos lleve por un camino equivocado. Es definir la intención antes de coleccionar estímulos. Ahí se planta la semilla del mensaje. Entendido. Ya no es inspiración al azar, sino inspiración con propósito. Bien. Ahora, las técnicas. El texto lo marca como otro pilar. Y bueno, cuando uno piensa en técnicas, quizás lo primero es cortar y pegar, ¿no? ¿Se refiere a eso o hay más detrás? Hay muchísimo más. Y la técnica es súper importante para que funcione bien. Las opciones son enormes y la elección no es menor. Tenés desde los moodboards físicos que tienen esa cosa genial de lo táctil, ¿no? Poder meter pedacitos de tela, papeles con texturas, objetos chiquitos, hilos, hasta composiciones digitales muy trabajadas, hechas con software de diseño que te permitan otras cosas, capas, transparencias, hasta animación a veces. Pero ojo, la técnica no es solo si es físico o digital. Incluye también el estilo de la composición. Va a ser un collage súper cargado, casi barroco o algo más minimalista, con aire, con pocos elementos clave. ¿Cómo ponemos las cosas en el espacio? Hay una jerarquía visual clara. Buscamos que cuente una historia. Usamos capas para dar profundidad. Y la tipografía, si la hay. ¿Es solo para describir o es parte del look? La técnica que elegimos afecta directamente cómo se recibe el mensaje y la atmósfera que se crea. Claro. Tiene lógica. Una técnica muy limpia y ordenada podría decir modernidad, eficiencia,
mientras que algo más, no sé, roto, hecho a mano, podría evocar otra cosa. Autenticidad, urgencia, algo artesanal. Precisamente. La forma es parte del contenido acá. La técnica no es solo el cómo, sino parte del qué estás diciendo. Puede reforzar el mensaje o, si la elegís mal, hasta contradecirlo. Imagínate un mood board para una marca de lujo. Sí, Seguramente usaría una técnica impecable, materiales de primera si es físico, o una composición digital perfecta. Uno para una banda de punk, sería totalmente distinto. totalmente, radicalmente diferente. Muy claro. Pasemos a los colores. Su importancia parece obvia en lo visual, pero ¿qué rol específico le da el texto al color dentro del mood board? Es más que elegir una paleta que quede bien. Definitivamente. Es más, te diría que es fascinante lo que subraya el texto sobre el poder psicológico y simbólico del color. La paleta no es un adorno, es un pilar fundamental para fijar el tono emocional, la atmósfera general, desde el primer momento. Los colores nos hablan casi sin que pensemos, de forma muy instintiva. Sabemos lo básico. Los cálidos, rojos, naranjas, evocan energía, pasión, calor. Los fríos, azules, verdes, sugieren calma, confianza, profesionalismo, a veces un toque de melancolía. Pero no es solo elegir cálidos o fríos, es qué tonos exactos, qué saturación, qué brillo, cuánto de cada uno, cómo juegan entre sí. Son decisiones estratégicas. Una paleta coherente, armónica, es lo que unifica todo el mood board, le da cohesión y refuerza el mensaje. Si lo pensamos bien, muchas veces el color es lo primerísimo que nos comunica el mood, el estado de ánimo que se busca, antes incluso de procesar las imágenes. Es casi instantáneo. Y esa comunicación instantánea es clave, ¿no? Sobre todo si lo usas para alinear rápido a un equipo. Ves la paleta y ya sentís algo. Y podría haber casos donde se busque romper esa armonía a propósito, para generar tensión, quizás. Absolutamente. La disonancia de color puede ser tan potente como la armonía, si la usas con intención. Un mood board para un proyecto que quiere ser provocador o que habla de conflicto podría usar colores que chocan, combinaciones raras, para transmitir justo esa tensión. De nuevo, la clave es la intención detrás de la elección. Interesante esa dualidad. Ahora, texturas. Mencionaste lo táctil en los físicos, pero ¿cómo funcionan en los digitales, donde no podemos tocar? ¿Siguen siendo importantes? Increíblemente importantes. La textura suma una dimensión sensorial clave, aunque solo la veamos. En el físico es directo. Sentís la rugosidad, la suavidad, la aspereza, lo frío del metal. Es muy rico. En digital, bueno, perdemos eso, pero lo compensamos simulando esas sensaciones con imágenes muy detalladas que evocan lo táctil. Pensé en la veta de una madera rústica, el grano de un cuero, el brillo del vidrio, la porosidad del concreto, la suavidad de una lana. La textura, real o simulada, da profundidad visual, rompe la monotonía de lo liso y comunica un montón sobre la materialidad, la calidad, el carácter de algo. Te dice si algo es natural o artificial, lujoso o básico, viejo o nuevo, cálido o frío. Enriquece mucho la experiencia visual. Es como sumar otra voz al coro visual. Me gusta eso, otra voz al coro. Una capa de info sutil, pero fuerte. Y esto nos lleva al último concepto clave del texto, abstracción. Este suena tal vez un poco más etéreo, ¿no? Más complejo. ¿Cómo entra la abstracción en una herramienta que parece tan de coleccionar cosas concretas del mundo visual? Es que la abstracción es potentísima acá, justamente porque nos deja ir más allá de lo literal. Nos permite comunicar ideas, emociones, atmósferas, cosas intangibles que son difíciles de mostrar con una foto concreta. Pensá en conceptos como innovación, bienestar, dinamismo, serenidad. ¿Cómo muestras innovación con una sola foto? Es limitante.
Ahí es donde entra la abstracción. En vez de depender solo de imágenes figurativas, cosas que reconocemos, podemos usar formas abstractas, patrones, manchas de color, composiciones que no representen nada específico. Estos elementos abstractos pueden evocar una sensación, fluidez, rigidez, calma, energía o un concepto complejo de forma más directa, más emocional. Entiendo. Es como buscar la esencia visual de la idea, sin atarse a mostrarla literalmente. Pero, ¿no hay un riesgo ahí? ¿De que se interprete de muchas maneras? ¿De ambigüedad? Es una muy buena pregunta. Siempre hay un grado de interpretación, sí, pero la clave está en el contexto que crea el mood board completo. Un elemento abstracto no suele estar solo. Está rodeado de otros colores, texturas, quizás alguna imagen concreta o palabra que juntos arman un campo de significado. La abstracción funciona mejor cuando está anclada, aunque sea sutilmente, por el resto. Y muchas veces el mood board se acompaña de una explicación, ¿no?, que guía un poco. Pero sí, requiere cierta habilidad para balancear la evocación con la claridad. Te permite capturar la esencia puda, ir más allá de lo obvio, pero hay que manejarla con cuidado. Tiene sentido. Una curaduría quizás más fina todavía. Bueno, entonces hemos desglosado estos componentes. La consideración estratégica, las técnicas, el poder del color, la dimensión de la textura y el uso de la abstracción. ¿Cómo se junta todo esto? ¿Cómo logra un mood board, usando todo esto de forma integrada, comunicar bien una idea compleja o una dirección creativa? La magia, o bueno, la efectividad, viene justamente de la síntesis coherente de todo esto. No actúan por separado, se potencian. Es la interacción pensada entre esa estrategia inicial, el por qué y para quién, la técnica de composición, el cómo, la paleta de colores, la emoción, las texturas, lo sensorial y ese equilibrio entre lo concreto y lo abstracto. Eso es lo que crea un impacto fuerte. Cuando todos estos componentes trabajan juntos, reforzándose, el mood board deja de ser una simple colección de imágenes lindas. Se convierte en una narrativa visual unificada, densa en significado y muy potente. Logra transmitir una atmósfera, una dirección estética, el núcleo emocional de un concepto de forma intuitiva, visual, rápida. Actúa como una brújula visual compartida, una guía clave y un punto de referencia en procesos creativos que a veces son largos y complicados. Ya sea en diseño gráfico, de interiores, moda, productos, branding, hasta en planificación estratégica. Su gran valor es asegurarte todos los involucrados, diseñadores, clientes, marketing, desarrolladores, compartan una misma visión desde el principio. Evita malentendidos, alinea. Clarísimo. Funciona casi como un lenguaje visual concentrado, un destilado de la idea, donde cada elemento suma. Y esa función de brújula compartida me parece crucial en cualquier proyecto en equipo. Hemos recorrido bastante, ¿no? Desde entender qué es este mood board, esta herramienta curada, estratégica, hasta desmenuzar sus partes claves según las fuentes. La importancia de pensar antes, la variedad de técnicas, el lenguaje del color, la capa sensorial de la textura y el poder de la abstracción. Todo termina en su habilidad para comunicar una esencia visualmente. Exactamente. Y creo que es vital recordar algo que se desprende de todo esto. Aunque hablamos de técnicas, de principios, y son importantes, parte de la belleza y la utilidad del mood board está en su flexibilidad. No es una fórmula rígida. Permite y hasta fomenta la exploración, el descubrimiento, la intuición, dentro de ese marco estratégico. Es una herramienta que mezcla muy bien el análisis, la selección cuidada, con una dimensión intuitiva emocional. Es verdad, es un equilibrio interesante entre estructura y libertad, un mapa visual que guía, pero que también puede inspirar caminos nuevos. Y eso nos deja con una reflexión final, quizás. Hemos hablado mucho de lo visual. Imágenes, colores, texturas, pero pensando en comunicar una atmósfera de forma aún más completa. ¿Qué elementos que no son estrictamente visuales, no sé, referencias a sonidos, a olores, sensaciones como la temperatura, el peso, el movimiento, podrían sugerirse, evocarse a través de un mood board? ¿Podría un mood board aspirar a ser una experiencia casi sinestésica? Una idea para seguir explorando, ¿no? Las fronteras de esta herramienta tan versátil.